Una oscura noche, al desnudo de una hermosa luna, que deja perplejo y aturdidos a aquellos que carecen de pasión, inicia esta historia. A la distancia, se puede ver una chica correr bajo la oscuridad creada por las sombras de los árboles, la misma que se ve sofocada, en el acto rompiéndose uno de los tacos de sus tacones, cayendo ésta al suelo de una manera desgarradora. Pero se escuchan los gritos de unas personas, que dicen que aún no ha llegado tan lejos y tienen que encontrarla, porque hay rastro de sus huellas ahí. Ella se pone en pie, mencionando que de esa forma no puede morir de esa forma, y sin importar el lugar debe huir. Pero esta llegó frente a un chico, el mismo que combinaba hasta con el entorno, y ella llamó al señor Equeus, el mismo que la tomó por un hombro, y ella le gritó que le suelte, le pedía que le suelte. Pero Equeus le dijo que si quiere vivir entonces tiene que escucharle con atención, porque debe correr recto y luego dirigirse a la izquierda, y cuando logre salir del bosque Malitao, encontrará un barco ya preparado en el río. Esta le preguntaba que qué dice, y se preguntaba a sí misma que por qué, pero él le pedía que tome el barco, y él le acompañará por la frontera. Pero ella se preguntaba si él intentaba ayudarle, y esta piensa que él es la Cain Equeus, y también piensa en su hermana mayor, mencionando que él es la espada de Croisen, él es perro de Croisen. Pero este le preguntó que qué espera, porque no hay tiempo que perder, y él los detendrá, y le pidió que por favor corra sin mirar atrás. Pero ella se preguntaba que por qué lo hace, al mismo tiempo que dijo entendido, y antes de ella irse, Equeus llamó a la señorita, y le dijo que no confíe en nadie desde ahora, y sin importar qué pase debe continuar corriendo, y no detenerse. Esta se quedó viéndole con esos hermosos ojos, e inmediatamente empezó una batalla. Y mientras ella corría, pensaba que realmente ha perdido de vista a quienes le estaban persiguiendo, y se preguntaba que qué está sucediendo, o que sí será debido a que corrió muy rápido, que ahora le costaba respirar. Pero en ese instante ésta se sorprende, y llama a Leonardo, y se pregunta que si eso es producto de su imaginación, pero este hombre sonriente llama a Elna, y ella le mira con bastante preocupación, y le grita a Leonard, mencionando que se olvidó de la advertencia de Equeus de no confiar en nadie, y ésta se lanzó a los brazos de Leonard, pensando que así es, porque todos le traicionaron, pero aún le quedaba a una persona que le ama y le quiere, y pensaba que no debe llorar. Y el mismo Leonard le pidió a Elna que no llore, porque después de ese momento no sufrirá más. Y podemos ver la mirada fija de su prometida con lágrimas en los ojos, y tales gotas de sangre caer al suelo. Elna fue apuñalada en su pecho mientras preguntaba que qué sucede, y Leonard di ahí ya, que lo que necesita es un sucesor de la impecable familia Croisen, y por supuesto ella es muy hermosa y encantadora. Pero mientras le dio su última caricia, le dijo que no es más que una hija ilegítima de Croisen, y ahora su poder pasará a mano de su media hermana, y cuando eso suceda él se casará con ella. Así que, él necesita que ella desaparezca, justo como ella también deseaba, para siempre de ese mundo. Nuestra querida Elna caía lentamente, y mientras sus ojos se cerraban, ella pensaba en su prometido a quien tanto amaba, porque fue el que le mató, mientras que en su rostro solo había una expresión completa de tranquilidad. Pero podemos ver a Equeus correr, mientras que ella se preguntaba que cómo es, que por qué él corre hacia ella con esa mirada, pero en una oscuridad rojiza completamente extraña, una voz preguntó a Elna, que si no quiere vengarse, de todas las personas que la engañaron, y le mataron. Elna dijo que sí, quiere vengarse, quiere quitarles todo, y devolverles todo el sufrimiento que le causaron. La voz dijo que si eso quiere puede hacerlo cuando quiera, pero para hacerlo, tiene que pagar un precio. E inmediatamente Elna se despierta asustada, y ésta toca su cuello, y se pregunta que si está viva, y menciona que es una habitación en mal estado, y el calendario. La fecha actual es 16 de febrero del año 798. Esta se pone en pie, porque ella realmente ha regresado antes de que todo sucediera, 3 días antes de que se diera la aparición de sus poderes. Después de esto pasaron unos minutos, y Elna dice que eso no es un sueño, mientras se observa la herida provocada por el puñal de su prometido, y piensa que eso no pudo ser un sueño, porque el dolor de ser apuñalada sigue vivo, y esa voz le llevó de vuelta al pasado, y se pregunta que si acaso Dios sintió lástima de su destino, pero dice que no puede ser, porque si le regresó en el tiempo porque sentía lástima, no habría regresado a ese momento, y no importa, lo importante ahora es, y ésta se ve muy feliz, porque ahora tiene la oportunidad de vengarse. E inmediatamente pasamos a un salón bastante hermoso, y ésta menciona que para llevar a cabo su venganza en primer lugar hay algo que tiene que obtener. Y podemos ver a este mayordomo un poco incierto, el mismo que se queda en silencio,
Pero Elna piensa haberse percatado que ha vuelto hace 2 años atrás, recordando cuando pidieron que la traten como si no pudiera verla aunque sí pueda hacerlo, y esa fue la orden de la marquesa. Pero Elna dice que bien, y le gustaría ver a la marquesa, porque hay algo que debe preguntarle, pero menciona que no obstante, espera que responda, porque aun si no es de su agrado, la única forma de ignorar y despreciar a aquellos que tienen la sangre Croisen es también ser un Croisen, y esta piensa que son unos malditos, y en ese instante el mayordomo le pide que por favor entre. Una vez dentro, alguien pregunta que si ella dijo que quería verle, y le pregunta que por qué Elna dice que bueno. Porque se siente frustrada de tanto estar adentro y quería permiso para salir un momento. Pero esta mujer le dice que al parecer no tiene ninguna idea, y Elna menciona que es la misma voz fría y sin ninguna calidez. Y esta vieja gruñona le pregunta que si no sabe que será un espectáculo para los demás, pero Elna sigue mencionando que fue una respuesta impulsiva, pero en cambio, y aquí responde una chica llamando a su madre, porque esa es la primera vez que hace una petición como esa, y pide que la deje salir aunque sea una vez, pero la marquesa llama a Beate, pero esta dice que esa niña dice que se siente frustrada, mientras Elna sigue mencionando que tiene una forma dulce de hablar con una sonrisa angelical, pero la persona que más desea su muerte era esa mujer sentada con un rostro angelical, la misma que le pregunta a Elna que si no es así, y su nombre era Beate Croisen, y ella tiene el rasgo único de la familia Croisen, un pelo rubio rojizo y ojos verdes oscuros, llamada la bella y elegante de los Croisen, su media hermana, Beate Croisen, y la razón por la que nunca notó la espina de esa rosa. Pero Beate dice que está segura que lo sabe sin siquiera decirle. Esa es su media hermana menor, Elna, y la llevó ahí porque pensó que ya era hora de encontrarle una pareja adecuada. Pero Elna sigue mencionando que debió haber sido cegada por la luz del mundo que vio cuando salió de las sombras de ser una hija ilegítima, recordando cuando ésta llegó, porque las personas exclamaban a los cielos, suponiendo que está ahí solo para seducir a los hombres, justo como la joven señorita Croisen dijo, y pedían que miren su sonrisa, preguntando que dónde están los rasgos únicos de los Croisen, diciendo escuchar que su madre es una belleza, tanto así, que el marqués Croisen se encaprichó con ella, y todavía la buscaba incluso al borde de su muerte, y debió haber sido suficiente el solo ver a su hija, recordando ese triste momento, cuando Elna llamaba a su hermana Beate, y decía creer que se retirará primero. Pero Beate le dijo a Elna que ese día era su debut, y le preguntó que si no se siente bien, o que si hay alguna otra razón. Elna dijo que no, ella sola quiere irse, y estaba muy temblorosa. Recordando esas palabras, ¿por qué dijeron que Elna era muy ignorante? Porque Beate fue tan amable de llevarle al baile, pero lo siente. Y decían que Elna era idiota, Elna estúpida. Pero volviendo a la línea del tiempo, la marquesa le dice a Beate que está en lo correcto, y es mejor si la niña se va por un momento y luego regresa. Y sonriendo dice que le dirá el mayordomo, y si lo desea puede ir y regresar luego. Pero Elna menciona que su burla es muy obvia, pero esta le da las gracias a la marquesa, le da muchas gracias. Mientras menciona, probablemente no sepa qué clase de resultados dará el permiso que acaba de obtener, y esta dice que en serio muchas gracias. Y él la menciona que después de haber visto el poder de la familia que se manifestó en ella una hija ilegítima, se pregunta que qué tanto habrá querido deshacerse de ella, y piensa que probablemente le rompan a pedazos hasta que ya no puedas respirar, y al final tendrán éxito. Pero eso es algo del pasado, porque no tiene intenciones de dejar que la historia se repita. Después de esto, podemos ver a la prota con un vestuario un poco informal, y esta piensa que es más grande de lo que pensaba, y probablemente sea ropa de hombre. Pero no pensó que un sirviente fuera tan grande, mencionando que eso sucedió a principios del año pasado, más menos, mientras que ella miraba por la ventana, pensando en ese chico de cabello dorado, porque era el sirviente que su hermana tanto adoraba, y se preguntaba que qué estaba pasando, pero menciona que no sabe por qué fue echado. Pero esas son las mismas prendas que él vestía cuando fue expulsado, y es bueno que guardó esas ropas en el incinerador, y quizás los eventos de esos días sean inevitables. Pero esta sigue vistiéndose y acomodando su cabello para que no se vea, y dice que es mejor de esa manera, porque su cabello no se saldrá del sombrero, o bueno, eso piensa. Y en el instante se mueve una joya del mismo color que sus hermosos ojos. Esta le toma, y se queda viéndole de una manera muy resentida, y recuesta su cabeza frente al espejo en el cual se veía. Pero después de esto pasamos a otro lado, donde el cielo se ve hermoso y los árboles combinan de una manera magnífica con el palacio de la marquesa. Y podemos ver a Elna, la cual se identifica por el vestuario. Dos caballeros quedan inciertos,
y a una corta distancia le piden que espere y se detenga justo ahí, y le preguntan que quién es. Esta levanta un poco su sombrero y dice que es Elna Croisen, y la marquesa le dio permiso para retirarse. Los guardias se sorprenden un poco, pero uno dice que por favor espere ahí un momento, y las puertas empiezan a abrirse. Este mismo caballero le dice que ahora puede irse, y Elna le da las gracias. Pero este caballero llama a la señorita, y le pregunta que si está bien si llama a un carruaje para ella, pero Elna se queda en silencio, y este chico vuelve a llamar a la señorita. Y ella recuerda cuando dijeron que esa criada fue despedida, y entre susurro escuchó que fue porque ayudaba en secreto a la hija ilegítima a espalda de Madame, y la otra se sorprendió, pero se preguntaba que por qué tanto alboroto, y dijeron que era debido a la hija ilegítima, y puede que pierdan sus vidas ya que son las únicas que pueden verla, y desearía que la niña ilegítima se quedara sola esté enferma o no y la pequeña, porque en ese instante era una bebé, estaba sorprendida. Y volvemos donde la sirvienta exprimía un paño tibio que ponía en la frente de nuestra pequeña Elna, y la sirvienta llamaba a su pobre señorita con un rostro muy favorable y amable, y recordando fijamente a esta sirvienta, hace la comparación con el caballero que le está hablando. Esta se queda en silencio, y le pregunta que cuál es su nombre. Este chico le pregunta que qué dice, pero dice que su nombre es Morris Tefran. Y Elna le pregunta al señor Tefran, que si el mayordomo le pidió que llamara a un carruaje. Este se queda en silencio un poco pensativo, y Elna le dice que la simpatía por las personas equivocadas solo le causará problemas, y le pide que no haga nada, por lo que no pueda soportar las consecuencias, mencionando que no quiere que nadie más salga lastimado por su culpa, y esta dice que aún así está agradecido por el acto amable del señor Tefran, y le da las gracias por intentar ayudarle, pero sigue mencionando que no tiene el poder para protegerse a sí misma, y mucho menos el poder para proteger a otros, y ésta se marcha caminando firmemente, pero pone un pero, y se pregunta que a dónde está yendo, y piensa no creer que sea correcto preguntarle al señor Tefran después de lo que acaba de decir. Pero en ese instante alguien llama a la señorita, esta mira rápidamente, y podemos ver a un chico de pelo plateado ya conocido, decir que con todo el respeto que se merece. Le pregunta si puede saber a dónde se dirige, y podemos ver a Elna bastante sorprendida, preguntándose que por qué él está ahí, y esta menciona que su primer encuentro con Lacan fue después que el poder de su familia se manifestara en ella, y el que fue llamado la espada de Croisen, y se convirtió en su caballero a través de la orden de Viate. Pero se pregunta que qué tan emocionante habrá sido, porque pensar que el señor Lacan sería su caballero, le hizo creer que ahora sería reconocida como un miembro de la respetable familia Croisen. Pero sin embargo, él solo estaba atado a ella por su familia, y piensa que su habilidad será revelada 2 días antes de la apertura de la gran ceremonia conmemorativa del Marqués Croisen, y se supone que aún no debe conocer al señor Lacan, y se pregunta que cómo puede ser. Pero Elna dice que es una salida permitida por la marquesa, y le pregunta al señor caballero si hay algún problema. Pero también se pregunta que si acaso el señor Lacan ya sabe quién es ella, y también le pregunta al señor caballero, que como él sabe su nombre, que si acaso se conocen. Esto sorprende un poco a Lacan, el cual inclina su rostro un poco penado, y dice que sí disculpa si ha herido sus sentimientos, porque lo escuchó del señor Tefran antes. Pero Elna se pregunta que cuál era la expresión, pero en ese instante Lacan toma su mano, y Elna le pregunta que qué está, pero este le da un beso en su mano, y dice que sus saludos llegan muy tarde, y él es Lacan Keos. Elna se ve un poco preocupada, pero esta ala su brazo rápidamente, y dice que es Elna Croisen, y dice que entonces bien, buen trabajo señor Keos. Y esta se marcha un poco avergonzada, y empieza a caminar preguntándose que para quién va a usar eso, mencionando que esa voz, la voz de Keos, le recordó a la voz durante el momento de su muerte, porque de lo contrario no se habría agitado tanto. Pero esta gira hacia atrás, y piensa que no le siguió, y suspira porque se siente como una idiota, y debería haberle preguntado en qué dirección estaba el pueblo. Pero esta vuelve a girar porque algo llama su atención, y piensa que si alguien pasa por ahí puede preguntarle dónde, pero volvemos a ver Keos, y Elna se ve bastante incierta. Pregunta que por qué él está ahí otra vez, y pide que no le digan, que si acaso la marquesa o Viate ya le han ordenado que le vigile. Pero en ese instante Keus llama a la jovencita, y dice que la acompañará a su destino. Pero Elna le dice al señor Keus que parece que no escuchó las órdenes de la marquesa, porque la marquesa ordenó que no, pero Keus dice que la marquesa ordenó no darle un carruaje, pero no escuchó nada sobre darle un paseo en caballo. Elna se queda en silencio, y dice que le agradece sus pensamientos, pero se negará, y solo pide que le diga cómo llegar al pueblo. Pero este que tenía su mano extendida la deja caer lentamente,
y dice que él tampoco lo sabe. Elna le pregunta que qué dice, a lo que Keus responde creer que su caballo sí lo sabe, porque ha ido varias veces. Elna piensa que él es muy terco, y se pregunta que si siempre el señor Keus fue así, o que si no le interesaba solo su espada, porque con la forma en que actúa, la posibilidad de que Viates le haya ordenado vigilarle es alta, y solo hay una manera de averiguar sus intenciones. Y Elna dice que si el caballo conoce el camino entonces no puede evitarlo, y le pregunta si puede llevarle. En ese instante Keus le toma, y le dice que entonces, y le pide que por favor le disculpe, levantando a Elna y sentándola en el caballo. Pero ésta le pide que espere, y le grita que no. Y le pregunta al señor Keus que si es su afición tocar libremente a las damas. Pero este le dice a la jovencita que lleva un atuendo de chico, así que pensó que sería extraño escoltarle como lo haría con una dama, y se disculpa si le ha ofendido. Pero Elna es la que se disculpa, diciendo que no estaba pensando cuidadosamente. Keus le pide que no se preocupe, porque actuó sin consideración, y parece que le hizo incomodar. Este sonríe y dice que se disculpa, a lo que Elna se sonroja, y piensa que sabe sonreír, y es la primera vez que le ve sonreír. Pero en ese instante Keus toma las riendas del caballo, y dice que entonces se irán ahora. E inmediatamente pasamos a otro lado, a lo que parece ser un pequeño pueblo, y Keus le dice a la jovencita que han llegado. Pero Elna pregunta que si ese es el lugar donde si deja alguna pertenencia le dan dinero a cambio. Keus dice que sí, y se llama casa de empeño. Ante esto esta actúa sorprendida, diciendo que entonces se llama casa de empeño, pero piensa que la verdad es que ya lo sabía, pero tiene que fingir delante del señor Keus. Y esta dice que entonces tiene asuntos que atender, y él le dice que le espera afuera. Esta piensa que no le sigue dentro, y es un alivio, pero genial, y se concentrará en poner sus manos en las cosas que quiere. Y esta una vez dentro piensa que no hay nadie, y en ese instante un caballero exclama a los cielos, porque un cliente llegó mientras él estaba descansando, y este mismo le dice a la prota que no la ha visto por ahí, y le pregunta que si está ahí para vender artículos. Elna dice que sí, y escuchó que podría obtener dinero a cambio si dejaba sus pertenencias ahí, y le pregunta que si es él el dueño de la tienda. Dice que así es el dueño de esa casa de empeños, y le pregunta al guapo que qué es lo que vende. Dice que un collar, e inmediatamente saca su hermoso collar, y piensa que estaba segura de que no tenía ningún apego persistente a ese collar, porque ese collar es el único objeto que dejó su madre, y siempre se aferró a él con la esperanza de que su madre la encontrara. Pero piensa que todo fue en vano, y tiene que dejar ir cualquier emoción persistente, porque en ese momento lo más importante para ella no es ese collar sin sentido, sino el dinero que podría usar para sobrevivir. Esta dice que le gustaría vender eso, y le pregunta que cuánto puede darle, mencionando que está dejando atrás cualquier apego sentimental, y lo usa solo por su valor. Hola, antes de continuar, quiero que sepas que la siguiente parte de esta historia se estará publicando inmediatamente este video tenga 8000 likes, así que si te está gustando el video, te invito a dejar ese lindo like, y a dejar un corazoncito morado del mismo color de los ojos de nuestra linda protagonista en la caja de comentarios. Gracias, y continuamos. El dueño de la casa de empeño dice que ese es un collar bastante caro, y le pregunta que dónde lo consiguió. Elna dice que es un recuerdo de su madre, y lo está vendiendo porque necesita dinero urgente. Este hombre le pregunta si en serio es un recuerdo, y le dice que si lo empeña, le dará 100 monedas con una tarifa mensual del 20%, y si lo vende le darás 500. Elna se pregunta que cómo es 500, que si acaso le está tomando el pelo, pero piensa que eso es extraño, y le dice al dueño de la casa de empeño que en otros lugares le daban 300 monedas por cada gramo de platino, y si quita la joya. La cadena del collar pesa 3 gramos por sí solo. Extiende su mano, diciendo creer que se irá a otra tienda, y pide que se lo dé. Pero el dueño de la casa de empeño le pide que espere, por favor, y le dice al joven que él es diferente, y serán 300 monedas con una tarifa mensual del 20%, y 1500 si lo vende, y no le puede dar más que eso. Ella o él piensa que si estuviera más desesperada conseguiría 800, pero no hay necesidad de molestarse porque 300 monedas es exactamente lo que necesita. Esta dice que irá con los 300 y una tarifa mensual del 20%, y pregunta si está bien si paga los intereses una vez lo retire. Este hombre dice que por supuesto, e inmediatamente coloca un papel y le dice que ese es el contrato, y ahí escribió el precio y la tarifa mensual, así que solo tiene que firmar al final de la hoja. Ella está leyendo, y piensa que es un contrato por 6 meses, y si paga los intereses puede posponer el pago del precio original hasta un año, y 6 meses es suficiente, porque lo retirará en 2 meses. Después de firmar,
dice que no cree que haya nada problemático con el contrato. Este hombre sonríe y le dice que eso es un hecho, y ahí tiene las 300 monedas. Ella cuenta y dice que son 30 billetes, y le da las gracias. Este le pregunta que por qué necesita contarlos, o que si acaso piensa que le engañará, pero ella dice que es mejor ser cuidadoso. Esta guarda el dinero, y el dueño de la casa de empeño le pregunta que cuándo planea retirar el collar. Elna dice que irá en 2 meses, a lo que este hombre le pregunta que si en 2 meses, sonríe malévolamente, y le dice que está bien. Esto deja en incertidumbre a Elna, la misma que se pregunta si no venderá el collar o ese. Pero menciona creer que el collar perdió su significado hace mucho tiempo, y esta dice que estará a su cuidado, pero sigue mencionando que su corazón le duele un poco. Después de esto pasamos fuera, donde vemos a Ekeus. Este le pregunta a Elna si acabó sus asuntos personales. Ella dice que sí, pero tiene que ir a otro lugar, y menciona que ahora que tiene el dinero, el siguiente lugar al que tiene que ir es. Esta pregunta que cuál es la tienda de accesorio más grande de la aldea, a lo que Ekeus le dice que la tienda de accesorio más grande de la ciudad es la tienda de Esther, y no está muy lejos de ahí, y pregunta si está bien si caminan. Elna dice que está bien, y le pide que le guíe hasta ahí. Estos empiezan a caminar, pero Elna mira hacia atrás un poco desconcertada, y se pregunta que por qué están dejando al caballo detrás, pero piensa que bueno, porque debe tener sus razones. Podemos ver que esta misma llega a la tienda de Esther, y Ekeus le pide que por favor entre, y mientras mira alrededor, le dice que regresará a la casa de empeños. Elna le pregunta que cómo que la casa de empeños, y Ekeus dice que dejó su caballo. Elna se ríe y le dice que sí, puede ir, pero se pregunta si acaso olvidó su caballo, y mientras Ekeus se marcha, Elna se pregunta si él siempre fue así, pero bueno, en realidad no sabe cómo era antes de que se convirtiera en su caballero, así que no importa. Esta entra, y podemos ver a esta mujer al parecer organizando algo. En ese momento Elna llama a Madame Bovary, y le dice que a alguien le gustaría comprar un accesorio. Esta mujer se va girando, y cuando logra ver exclama a los cielos, y le pregunta a Elna si fue a comprar un regalo, y mencionan que ella es Madame Bovary, dueña de la tienda Esther. Y Madame Bovary heredó los bienes de su esposo que murió de una enfermedad, y abrió una exitosa tienda. Pero su hermana Beate y la marquesa creían lo contrario, porque era inaceptable que una mujer maneje un negocio, y se veía vulgar, porque como esposa debería estar cumpliendo sus deberes haciéndose cargo del hogar, y en ese entonces ella también estuvo de acuerdo. Pero Bovary le pregunta a Elna que cuánto tiempo planea quedarse ahí, o que si acaso no dijo que necesitaba algo. Elna sigue pensando, porque después que murió pudo abrir sus ojos, y entiende lo tonta que fue. Esta dice que le gustaría comprar un recuerdo de la piedra de protección de Croisen, y escuchó que tenían algo similar ahí. Bovary pregunta que si un recuerdo de la piedra de protección, y dice no saber dónde lo escuchó, pero está en lo correcto. Esta misma le pide que espere un momento, mientras que Elna piensa que necesita un escudo hasta obtener poder, pero cuando todo termine quiere ser independiente y confiar solo en ella como lo hace Madame Bovary. Pero para que eso pase, tiene que volverse la dueña de esa piedra de protección. Y esta menciona que la piedra de protección familiar, la piedra real, junto a las 4 familias que fundaron el reino Calipse, fueron bendecidas con piedra de protección sagrada, y esas 5 piedras escogen a sus dueños por su cuenta, y cada piedra posee sus poderes. Y los líderes de las 4 familias, y la familia real Basilio, protegieron el reino con el poder de las piedras de protección, y la piedra de protección del marquesado de Croisen, después de que el marqués Croisen, su padre, muriera. No ha escogido dueño por 10 años, un largo tiempo solo. Y hay una razón por la que la piedra de protección no ha escogido dueño, y la razón es el asesinato de su dueño. En ese momento llega Madame Bovary y le pide que tenga, porque ese es el recuerdo de la piedra de protección de la familia Croisen, y mientras más a la derecha más cara, y le pregunta que cuál le gustaría, porque las personas usualmente escogen el del medio. Elna se queda viéndole, y piensa que el de más a la derecha es que más se parece. Pero eso no será suficiente para engañar a la marquesa y a su hermana, y esta le pregunta que si eso es todo lo que tiene, porque está buscando algo idéntico a la piedra original. Madame Bovary se queda viéndole bastante seria, y le dice ajá, y le pregunta que si acaso ha visto la piedra de protección de la familia Croisen en persona, porque habla como si lo hubiera hecho. Elna se ve un poco preocupada, y dice que su hermana mayor trabaja para la marquesa como criada, y dice haberla visto. Y escuchó que no tiene impurezas, es opaca, pero aún así, clara con un color brillante, pero ninguna de esas se parecen. Madame Bovary le dice a Elna que es un chico interesante en varias maneras, recordando que le dice chico, porque está vestido de chico. Pero Madame Bovary dice que correcto,
y en ese caso, eso será suficiente. Mostrando un cofre más pequeño, Elna dice que sí. Y pregunta que cuánto es. Madame Bovary dice que son 280 monedas, pero si es ella, se lo dará a 250. Este precio impacta un poquito a Elna, pero Madame Bovary dice que si cree que es caro no hay nada que pueda hacer por ella, porque sabe que no puede obtener algo así en ningún otro lado. Elna dice que ese no es el por qué, es que solo, que tiene curiosidad de por qué se lo vendió más barato. Madame Bovary sigue con su cara seria, y esta dice que él le recuerda a cuando ella era joven, respuesta que dejó desconcertada a Elna. Pero Madame Bovary dice que no lo dice en apariencia, porque está segura de cuando ella sea más grande, incluso será más hermosa que ella, porque se ve muy linda incluso con esa ropa de hombre. Hermosa dama, Elna se preocupa y piensa que le atraparon. Ante la reacción de Elna, Madame Bovary se ríe y le pide que mire lo sorprendida que ella misma está, porque ahora se ve como una niña de su edad, y le pregunta si tendrá unos 15 o 16. Pero esta misma pide perdón si dijo que era muy joven, porque los chicos tienen que verse más joven. Y sí, Elna está muy sorprendida, y le pregunta que cómo, pero Mándame Bovary le guiña un ojo, y le dice que no tiene nada de lo que preocuparse, porque lo notó porque tiene un buen sentido para esas cosas, pero la mayoría de personas no se darían cuenta. Y esta misma le pregunta que si entonces comprará eso. Elna dice que sí, e inmediatamente pasamos a otro lado. Bueno, podemos ver a Elna salir de la tienda. Esta levanta su rostro y se queda en silencio, pero suspira y piensa que casi le da un infarto, y Madame Bovary no sabe lo que planea hacer con la imitación de la piedra de protección. Pero esta recuerda cuando ella dijo que sus ojos se parecen a ella, y no habla de su apariencia, porque sus ojos muestran que tiene algo que hacer, y su corazón se ablandó, y le dijo que además de eso estaba sorprendida por el color de sus ojos, y mientras le observaba, le pidió que vuelva si hay algo que necesite, porque le dará un descuento especial. Pero la próxima vez, espera que regrese como su verdadera ella. Elna piensa en Madame Bovary, y se pregunta que qué estará pensando, y que qué pasa con el alboroto por el color de sus ojos, pero bueno, de todas formas obtuvo lo que necesitaba, y esta deja caer la caja, y piensa que no puede dejar huellas, e inmediatamente toma la piedra con la larga manga de su camisa y la guarda, y empieza a mirar hacia todos los lados. Pero se pregunta si el señor Equeus no ha llegado todavía. Pero bueno, ahora solo le queda ir a la librería, y se pregunta que si quizás encontró a alguien en su camino hacia ahí, pero la librería está cerca, y ésta empieza a caminar, porque solo necesita ir y regresar rápido. Por otro lado, alguien dice que eso es el dueño de la casa de empeño, que dice que como esperaba, no vio mal, y menciona estar seguro que hay una magia de hadas en esa joya. ¿Y eso es una joya de hadas? Y este piensa poner eso en subasta de una vez, porque hay muchos nobles que están muy ansiosos por comprar eso, y ha encontrado oro esa vez, y no esperaba que un chico con ropa tan andrajosa poseyera tal tesoro, y si le da unas cuantas monedas está seguro que se lo dará. Pero en ese instante podemos ver a Equeus, y el dueño de la casa de empeño le da la bienvenida. Pero este se alarma, y llama al señor Equeus y le pregunta que qué le trae por su tienda. ¿Por qué no cree que haya ido ahí porque le falta dinero? Así que le pregunta ¿cuál es el problema? Equeus dice que el chico que fue hace poco le dijo que vuelva a recoger lo que dejó. El dueño de la casa de empeño le pregunta que a qué se refiere con lo que el chico dejó. Equeus desvía la mirada y dice que el niño al que cuida dijo que dejó ahí un collar, y es un collar con una joya morada y una cadena de oro blanco. El mismo casualmente está en su mano. Esto inconcierta al dueño de la casa de empeño. Él mismo que esconde el collar rápidamente y con mucho nerviosismo se ríe, porque no sabe de qué está hablando. Pero en ese instante Equeus toma su mano y le arrebata el collar. El dueño de la casa de empeño le grita que qué hace, y le pregunta qué clase de violencia es esa, porque eso es propiedad del niño, y se lo confió a él, así que no importa que tanto el señor Equeus lo quiera. Pero Equeus dice que si él no hubiera ido a buscarlo, él lo hubiera vendido, y esto mientras lo mira seriamente, porque no hay forma de que Roman Baker podría dejar pasar una joya de hadas. Este hombre está muy sorprendido, y Equeus pregunta que si ese es el contrato. Este lo mira fijamente, y se pregunta que cómo que 300, que si acaso la va a engañar, pero en ese instante Equeus lanza 1000 oros, y dice que también pagó las multas, por lo que ya no es necesario el contrato, rompiéndolo frente a Roman, el mismo que piensa que, maldición, pero Equeus lo toma por su ropa, y le pide que borre de su memoria el hecho de que ese chico fue a su negocio con un collar con una gema de hadas, porque si lo escucha en algún otro lado, su cuello conocerá su espada. Este le deja caer, se gira,
y mientras se marcha, Roman le grita que él no puede hacer eso, y pregunta que como alguien apodado la Espada de Croisen, anda por la ciudad amenazando a la gente, porque solo es un descarado. Pero mientras Ekeus sigue caminando, dice que no importa el título de Espada de Croisen, porque eso no significa nada para él. No, él cree que es mejor llamarlo un título vergonzoso. Dejando en silencio a Roman, el mismo que tiembla bastante, y a una distancia más detallada, se ve toda su apariencia aterrada. Por otro lado, pasamos nuevamente a la ciudad, y podemos ver a Elna que saluda al señor Ekeus. Este mismo dice que pensó que estaba en la tienda de Esther, y le pregunta que a dónde, pero Elna dice que estaba en la librería, porque él no volvió incluso después de que lo esperó un rato. Ante esto Ekeus se inclina, y dice que lamenta haberla hecho esperar tanto tiempo, pero Helme dice que no esperó tanto, y esta se queda viéndolo algo angustiada, pero piensa que es extraño, porque antes en la casa de empeño, y ahora, el señor Ekeus le ha tratado como si fuera una señorita bajo su cuidado. Este mismo le pregunta a Elna si terminó con sus mandados, ella dice que sí ya terminó, y ya pueden regresar a la mansión, pero Ekeus pregunta si entonces puede ir a hacer sus mandados él. Esto desconcerta un poco a Elna, pero dice que sí, y piensa tener vergüenza, y se pregunta que por qué pensó que el señor Ekeus le llevaría a casa. Esta se queda viéndole de reojos, y le dice que él dijo que tenía algo que hacer, y le pregunta si no se irá, pero que éste dice que se requiere la presencia de su señora para su recado. Ante esto Elna queda bastante sorprendida, y se pregunta que qué dice. Inmediatamente pasamos a otro lado, y Elna le pregunta que si se refiere a una comida. Bueno, ambos están sentados, y Ekeus dice que así es, pero Elna hace saber que ahora piensa en ello, la hora del almuerzo ya pasó, y pensó que solo había estado rondando en la ciudad por 1 o 2 horas, y no esperaba que hubiera pasado tanto tiempo. Pero Ekeus le pregunta que en el menú le gustaría pedir. Elna dice que ella, pero piensa que de todos modos no sabe qué clase de platos son, con solo mirar los nombres, mencionando que aquello que solía comer y beber, vestir, ver y escuchar, todo lo que ha estado haciendo ha sido controlado por su hermana Beate. Y Elna le pregunta a Ekeus que cuál es el mejor plato ahí. Este abre el menú y le muestra, y dice que ese restaurante es muy conocido por sus carnes. Y le pregunta si le gusta la carne. Elna piensa en carne, y se pregunta si son 50 monedas por personas, y que por qué está caro, porque utilizó 250 monedas para comprar la falsificación, y 5 para comprar un libro, y solo le quedan 45 monedas. Pero en ese momento, Ekeus dice que el bistec es el plato más conocido de ese restaurante, y va acompañado de muchas verduras y frutas, por lo que cree que se adapta a su gusto, señorita. Elna dice que sí, pero piensa que si hubiera sabido que eso iba a suceder hubiera guardado 50 monedas de la tienda. No, debió haber traído 100 monedas más. En ese instante Ekeus está mirando hacia cierto lado, e inmediatamente llega el mesero, y Ekeus dice que quiere un bistec Moration y un bistec Verte, y le gustaría que el bistec Moration esté bien hecho, y el bistec Verte medio hecho, por favor. Ante esto, Elna piensa que él debe de ir ahí con frecuencia. El mesero dice que entendido, pero le pregunta al señor si también va a querer algo para beber. Y Ekeus le pregunta que cuál es la mejor bebida de frutas en esa temporada, y el mesero dice que debido a que es temporada de Kibano, le recomendaría el jugo de Kibano. Ekeus dice que entonces el jugo de Kibano estará bien, y le pregunta a Elna si le parece bien. Esta se sorprende un poco, y dice que sí está bien. Y Ekeus dice que entonces un jugo de Kibano y uno de lima. El mesero se inclina, y dice que entendido. Mientras que Elna se pregunta que qué es limón, porque nunca antes había escuchado el nombre de esa fruta. Pero podemos ver a Ekeus inclinarse y disculparse con Elna por hablarle de manera informal hace momento. Esta le pregunta que cómo que hablarle de manera informal, y Elna recuerda cuando él le preguntó si le parece bien, y esta se pregunta si acaso se está disculpando por eso, y menciona que realmente es una persona muy educada, y cuanto más lo observa menos entiende por qué está asociado con los Croisen, y le dice que no tiene por qué disculparse, porque habría sido extraño que le hablara de manera formal en esa situación. Pero por cierto, le pregunta que qué clase de fruta es el limón. Ekeus dice que el limón es una fruta amarilla muy jugosa del tamaño de un puño, y por lo que tiene entendido a los jóvenes nobles les gusta mucho. Elna se sorprende y dice vaya, ¿por qué no lo sabía? Pero pregunta que por qué nunca antes los había visto en la mansión, porque si es tan popular está segura de que la marquesa ha de tener una reserva. Y a esto, Ekeus responde que la señorita Beate mencionó que ella no podía comerlos. Esto crea un poco de apeno en Elna, la misma que suspira y baja su rostro,
y Ekeus se queda en silencio. Pero pasado un momento llega el almuerzo, y Ekeus le pide a Elna que disfrute la comida. Esta le da las gracias, y piensa que le alegra que la comida no haya tardado en llegar, porque se sentía muy avergonzada. Y mientras levanta su copa, piensa que eso es jugo de limón, y se pregunta que a qué sabrá. Pero una vez lo prueba podemos ver su rostro. Esta se ve sorprendida, porque es dulce, pero también algo amargo. Y no tenía idea de que existía una fruta tan deliciosa. Esta se ve maravillada. Mientras que Ekeus muestra una leve sonrisa, Elna se pregunta que qué sucede, que si acaso el señor Lacaine estaba sonriendo, pero este dice que afortunadamente parece que sí es de su agrado, y si quiere también puede probar un poco de eso. Elna le da muchas gracias al señor Lacaine, y le da gracias por la comida. Pero en ese instante, alguien pregunta que quién es. Esto aterra a Elna, porque esa voz. Esta persona tras ella saluda al señor Ekeus la espada de Croisen. Y ante esto Elna está un poco preocupada, y piensa que no hay duda. Pero esta persona dice que ni siquiera podría creer que alguien como él estuviera almorzando tan tarde en un lugar como ese. Elna está temblando, y piensa que debe tranquilizarse, porque si el señor Lacaine lo nota, pensará que es extraño. Pero su corazón arde de rabia, porque por su culpa murió y luego volvió a la vida, y se pregunta que cómo podría olvidarlo, recordando ese icónico momento, donde este bastardo le pidió a su Elna que no llore, porque después de eso, ya no volverá a sufrir. Y aquella era la voz de su exprometido Leonard, que le susurraba en su oído mientras clavaba un puñal en su corazón. Podemos ver que Lacaine se pone en pie, se sorprende, y le dice a Leonard que ha pasado mucho tiempo. Leonard dice que le nota algo decaído tras escuchar su voz, y le pregunta que si es solo su impresión. Y Elna piensa que algo que siempre ha de tener en cuenta es que esa persona es muy veloz, pero se pregunta que qué está haciendo en Croisen, porque aún ni siquiera están comprometidos, y mucho menos cerca de conocerse. En ese instante, Leonard dice parecer que su acompañante es bastante grosero, y pregunta que cómo puede no mostrar sus respetos al ver a un noble. En ese instante Elna empieza a ponerse de pie, y piensa que está ansiosa por irse de ahí, pero también piensa que su maldito, y en ese instante Lacaine detiene a Elna mientras le mira de reojo, y este se inclina y le pide a Leonard disculpas, porque se trata de alguien a quien está cuidando, por lo que no ha tenido la oportunidad de aprender los debidos modales correspondientes, y se disculpa en su nombre. Ante esto Leonard se ríe, y dice que bueno, porque si muestra tal gesto no tiene más opción que dejarlo pasar, porque es como un plebeyo, si aún no tiene educación y no sabe saludar. Este pide que disfrute de su almuerzo señor Lacaine, e inmediatamente se marcha. Elna se queda viéndole con desprecio, y se pregunta que qué es lo que vio en él, que alguna vez llegó a gustarle, porque en definitiva estaba totalmente ciega, pero esta suspira y llama al señor Lacaine, y le pregunta si podría hacerle una pregunta. Ekeus le dice que sí, y Elna dice que la situación de antes habría terminado si solo hubiera saludado, pero pregunta que por qué le impidió levantarse, y se disculpó en su nombre, o que si acaso no le sentó mal inclinarse ante él. Lacaine se queda en silencio, pero dice que no le agradaba la idea de que ella se inclinara ante él. Respuesta que sorprende a Elna, volviéndose a preguntar que por qué esa expresión en su rostro le viene a la mente justo ahora, o que si acaso es posible que el señor Lacaine también haya vuelto al pasado como ella, porque quizás esa sea la razón de por qué le está ayudando. Elna le dice al señor Lacaine que él se inclinó ante Leonard, y le pregunta que por qué eso no le desagradó. Ante esto Lacaine suspira, y dice que lo que quiso decir fue. Pero antes de terminar esta oración podemos ver el rostro de Elna, y Lacaine dice que la señorita Croisen no debería inclinar su cabeza ante nadie. Esto sorprende un poquito a Elna, la misma que desvía su mirada y suspira un poco, mencionando que eso no lo esperaba, y mientras Lacaine también desvía la mirada. Elna dice que lo entiende, y menciona que el hecho de que tenga el nombre de la espada de Croisen significa que trabaja para los Croisen. En ese momento Elna ya se va levantando, y Lacaine le dice que tienen que volver. Podemos ver a estos marcharse en el caballo, mientras Elna aún sigue mirando hacia atrás, y lo hace mientras se va alejando de la ciudad. Pero Lacaine le dice que si quiere ir al pueblo la llevará en cualquier momento. Y Elna le pregunta si lo hará porque es una señorita de Croisen, y en ese instante Ekeus se queda en silencio, mientras el caballo sigue su camino. Pero bueno, nuevamente llegamos a la mansión Croisen, y Elna dice creer que Lacaine pagó por su comida, y piensa que será mejor que le pague después. Pero en ese instante, alguien le pregunta a Elna que si ya regresó. Esto sorprende a nuestra protagonista. Bueno, podemos ver a su hermana Beate, que viene bajando unas escaleras riendo de una manera extraña. Esta dice que realmente ella está bien,
y le pregunta que en dónde ha conseguido ropa de hombre porque no puede ser que alguien se la dio. Y le pregunta que si la ha robado. Esto enoja a Elna, porque ella sabía que su hermana no la consideraba una persona de Croisen, pero no pensó que hasta ese punto, pero aún así ésta se muestra débil, y dice a su hermana que eso no es cierto, porque la tomó prestada de un chico. Y le pregunta a su hermana si por casualidad lo recuerda a ese chico rubio que su hermana detestaba. Viate le pregunta que como que un chico rubio, y Elna dice que sí, porque el día que el sirviente fue echado de la mansión, sus cosas y ropas fueron tiradas a la basura, y ésta le pregunta si sabe por qué lo echaron de la mansión, a lo que su hermana Viate desvía la mirada, y dice que lo echaron porque hizo algo malo, pero de todos modos regresó más rápido de lo que ella pensaba, y le pregunta si pudo ver el pueblo, porque parece que alguien le ayudó. Ante esto Elna está muy seria, y piensa que eso es ridículo, pero bueno, es mejor no mencionarlo más. Esta se ríe, y dice que tuvo suerte porque se encontró con alguien y pudo subir al pueblo a caballo. Y esta piensa que es bueno que preparó eso con antelación, porque si no lo hubiera hecho habría dudado un poco antes de dar la respuesta. Pero su hermana le pregunta si es así, o que si acaso se reunió con el señor Ekeus en el pueblo. Esto aterra un poco a Elna, que piensa que es una pregunta repentina, y se pregunta si acaso está sospechando de algo, o simplemente lo dijo sin pensar. Pero sin embargo, es algo obvio que necesita salir de ahí ahora mismo. Esta se pone como toda una tontita, y pregunta que cómo que el señor Ekeus, que quién es él, que si se refiere al caballero Lakaine, de quien tanto hablan los sirvientes. Su hermana dice que sí, Lakaine Ekeus, y es un caballero de su familia que es llamado la Espada de Croisen. Elna se ríe, y dice que no lo sabía, y no sabe quién es porque nunca lo ha visto. Pero ha oído hablar de él, y todos en el imperio lo conocen. Su hermana Viate sigue viéndole fijamente, pero desvía la mirada y dice bueno, porque es cierto que ella no conoce al señor Ekeus. Pero entonces, esta pregunta que por qué el señor Ekeus habrá pedido tiempo libre de repente. Esto sorprende a Elna, que se pregunta si acaso pidió tiempo libre, y piensa que no le digan. Y se pregunta que si acaso pidió tiempo libre por ella, pero menciona que no, porque es una idea descabellada. Y ese día fue su primera vez en ir al pueblo, y se pregunta si alguna vez hizo eso en el pasado, porque además, nunca antes se habían conocido. Y esta recuerda cuando él dijo que la señorita Croisen no debería inclinar su cabeza ante nadie. Elna está un poquito nerviosa, y piensa que así es, porque es imposible que Lakain pidiera tiempo libre por ella. Su hermana se queda viéndole. Bueno, esta pregunta que qué es eso, señalando lo que Elna está abrazando. Elna lo pone en su espalda, y dice que eso es un libro, porque escuchó que era muy popular en esos días. Su hermana le pregunta si es un libro, mientras tiene una cara un poco enojada, y dice que es inesperado porque nunca imaginó que iría al pueblo a comprar un libro, y le pregunta si puede ver el libro que compró. Elna dice que eso, y su hermana le pregunta si acaso no se lo quiere mostrar, pero Elna piensa que para nada, porque ese libro era para ese momento, por si le preguntaba y se metía en problema. Esta misma le está pasando el libro pero lo hace dudosamente. Su hermana Viate destapa el libro, y dice que es el libro. Pregunta que cómo que quién robó el corazón de Louran, y pregunta si es una novela romántica. Viate está hojeando el libro de una manera satisfactoria, y le dice a Elna que ese libro es perfecto para su nivel. Ante esto Elna está muy seria, y en su mente pide que sí ría tanto como quiera, porque si piensa que es una idiota es más fácil para ella moverse. En ese momento Elna le dice a su hermana que lo siente, y le pregunta si puede subir ahora, porque está cansada por haber ido al pueblo. Su hermana le dice que claro, entregándole el libro. Elna le da las gracias, pero en el momento que ella se va su hermana le llama, y esto para reírse, y decirle que le queda muy bien esa ropa, y le pide que en el futuro siga vistiendo así, porque entonces nadie notará que es una hija ilegítima de Croisen. Ante esto Elna está un poco sombría, pero sonríe y le dice a su hermana que sí, y lo recordará. E inmediatamente ésta llega a su habitación, lanza el libro a la cama, se quita el sombrero y suspira, mencionando que sabía que mostraba su hostilidad abiertamente en el pasado, pero ese día fue demasiado. Pero tal vez es algo natural para su hermana reírse, ya que es la hija de la marquesa. Pero ahora será diferente, porque en esa vida les hará pagar por todo lo que le quitaron en su vida pasada, y cuando oscurezca irá a la habitación sagrada donde está la piedra de protección. Pero ésta se queda viendo algo, y se pregunta que quién será, porque al parecer alguien está ahí, pero inmediatamente está fija la mirada, se ve que ya no hay nadie, dejando este hecho a Elna muy desconcertada, y ésta se pregunta si acaso vio mal, pero no, podemos ver que detrás de este árbol está Lakaine, él mismo que da un paso y vuelve a observar por la ventana. Por otro lado está Viate,
que piensa que le molesta, y se pregunta que por qué el señor Equeus tomó unas vacaciones, y de todas las ocasiones, el día en que esa niña salió, pero menciona que de ninguna manera no puede ser, porque esos dos nunca se han conocido, pero se pregunta que por qué estaría interesado en una niña ilegítima, un hombre indiferente que no se enamora ni de ella fácilmente. Esta sigue viendo con desprecio, mencionando que es como su padre, el marqués de Croisen, recordando ese día, que alguien estrelló ese tarro, y gritó maldiciendo. Estas sirvientas le pedían a la señora que se calme porque tiene una herida en la mano, pero la marquesa seguía diciendo demonios, porque esa mujer y esa niña, y Beate menciona, que para ella de 6 años, una media hermana era una existencia difícil de entender, y lo único que sabía era que una media hermana es algo que molestó a su madre. Podemos ver la mirada de la marquesa, la misma mirada que hizo que Beate se esconda, mencionando que era algo terrible, y bueno, esta veía algo. Era su padre, quien le miraba frívolamente. Este le pidió que vuelva a su habitación, e inmediatamente ella inclinó su rostro y le dijo que sí a su padre, mencionando que su padre le miró con ojos fríos como el hielo, y un ser precioso y adorable robó el cariño que ella merecía. Esta apretaba su vestido, y solo pensaba que le odia. Le odio a ella, una media sangre. Si como su madre dijo, y con su cara de estúpida, pensaba que ella era un demonio, y la oscuridad es para el demonio. Así que bueno, esta se ríe mientras le pide a su hermana Elna que siga viviendo en la oscuridad por siempre. Pero por otro lado, en la habitación sagrada, podemos ver a nuestra hermosa protagonista, la misma que menciona, que ese es el lugar donde se consagran las lápidas de los antepasados de la familia Croisen, y ésta se queda viendo algo fijamente, y dice que ahí es donde se guarda la piedra protectora de Croisen, y piensa que por fin la piedra protectora será de ella, y es tan parecida a la original que se alegra de tener una imitación, y nadie notará la diferencia. Pero en ese instante, alguien le pregunta a Elna que qué está haciendo. Esta se queda pasmada, y piensa que esa voz. Podemos ver a la marquesa, preguntarle si no escuchó, y preguntarle que quién es, y nuevamente, le pregunta que qué está haciendo. Esta misma grita que hay alguien afuera, hay un intruso en la habitación. Elna está nerviosa, y piensa que de ninguna manera, porque si es así, todo el plan fracasará. Esta misma gira, y le dice la marquesa que ella es Elna, e inmediatamente sus pies se enredan, terminando ella en el suelo, mientras la marquesa se queda viéndole con la boca abierta. En ese momento entra un guardia, que le pregunta a la marquesa que qué sucede, y ésta le dice que mire a esa niña, y le pide que se dé prisa y saque a esa niña. Podemos ver que Elna tiene la piedra en su mano, y dice que ella lo siente, marquesa, pero la piedra está bien. Aún así la marquesa emana bastante odio en su mirada, se acerca rápidamente, le arrebata la piedra, y le da una bofetada. Elna yace lanzada en el suelo, y la marquesa le pregunta que cómo se atreve a tocar la piedra protectora con sus sucias manos. Elna dice que lo siente, porque se acordó de su padre y fue. Y como era tan bonita, esta se pone en pie y dice que lo siente mucho. Pero la marquesa le dice que no quiere verle, así que le pide que se retire. Elna le da las gracias, mientras la marquesa se encuentra limpiando la piedra. Esta sigue limpiando dicha piedra protectora, mientras Elna se va, y piensa que es una estúpida. Esta sonríe, porque ni siquiera notó la verdadera piedra protectora. Y sí, la tiene en uno de sus bolsillos, mencionando que ella fingió caer para cambiar la original de la imitación, y el hecho de que tenía la piedra real, ella ni siquiera se dio cuenta, y menciona que logró obtener la piedra de protección, así que es hora de comenzar. Y ahora, realmente el tan esperado dueño de la piedra de protección. Pero en ese instante, a Elba le piden un momento. La marquesa le pide que se detenga, y dice que esa vulgaridad. Pero Elna menciona que de ninguna manera, y se pregunta si lo sabe, pero menciona que no puede ser, y la marquesa le pregunta que cómo se atreve a engañarle. Pero antes de continuar, Elna menciona que el poder de la piedra guardiana. Solo al absorber la piedra guardiana puede tener al verdadero poder, y si no puede absorber la piedra guardiana. Incluso si el poder se manifiesta es solo la mitad, y tal vez fue la muerte a la que se enfrentó, y pudo haber sido un final apropiado para alguien medio ilegítimo, porque el poder de la piedra Croisen se reveló superando al enemigo, o mejor dicho a su hermana, pero al final ella murió sin poder absorber la piedra guardiana. Pero una vez más, dada la oportunidad ahora tiene la piedra guardiana en esa vida. Pero volvemos donde la marquesa le pide que se detenga, porque esa cosa vulgar. Elna se pregunta que si acaso le ha descubierto, pero no puede ser. La marquesa le pregunta si trata de engañarle, y Elna se pregunta que si acaso se dio cuenta que la piedra guardiana es falsa. ¿Pero cómo? La marquesa tiene una sonrisa desquiciada y dice que ni siquiera es gracioso, y mientras le aprieta la cara,
dice que ella le recuerda a su padre, y está diciendo una mentira obvia sobre el sujeto atrapado mientras tocaba la gran piedra guardiana con las manos sucias. Ante esto, la protagonista piensa alegrarse, porque no se dio cuenta de que cambió la piedra guardiana, porque de haberlo sabido no la habría vuelto a subir al podio. Y la marquesa le dice, o le pide, que nunca vuelva a ir ahí de nuevo. Y él la piensa, que ahora que tiene la piedra guardiana no tiene nada más que hacer ahí, y éste empieza a llorar y dice que lo entiende, y nunca volverá a esa habitación. La marquesa le lanza hacia un lado y le pide que se vaya. Esta se marcha y cabizbaja, da las gracias y se marcha. Mientras lo hace, este guardia se queda mirándole apenado. Mientras que ella sigue caminando lentamente, esta gira hacia un lado un poco apenada. Pero bueno, recupera la compostura, levanta el mentón, y camina mientras sonríe satisfactoriamente. Esta llega a su habitación, pone petillo y menciona que por fin. Y mientras tiene la piedra en sus manos sonríe, porque puede hacer que el poder de la piedra guardiana sea completamente de ella. Pero antes de eso, dice que tomará un buen baño. E inmediatamente pasamos a otro lado, y podemos ver a la Kaine con su puño en su frente. Este piensa que se lo prometió al mismo, pero es más difícil de lo que pensaba y se veía muy cautelosa. Y está seguro de que ella no tiene más remedio. Pero en ese momento uno de los guardias llama a otro, y le pregunta que por qué está tan cansado. Este dice que la marquesa es demasiado, y su compañero le pregunta que qué sucedió. Este guardia, que estaba en la habitación con la prota, dice que ese día sirvió como vigilante, y le pregunta si él conoce la chica de media sangre, porque la señora fue a ver la lápida del marqués, y después de que entró, entonces de repente empezó a gritar, y cuando él entró vio a la joven cayendo con la piedra sagrada, y probablemente se sorprendió por el grito de la marquesa. Su compañero le pregunta que qué pasó, y este dice que bueno, porque la marquesa la vio y golpeó la mejilla de la chica con toda su fuerza. La Kaine se queda viendo, mientras que el chico dice que tal vez lo hizo por ser media sangre. Y dice que sí hubiera sido Viate. Pregunta si le hubiera pegado así, pero bueno, de cualquier forma después de verlo se siente mal. Y su compañero dice que ahí es cuando el alcohol es lo mejor, y le pide permitirle invitarle una copa. Estos se marchan conversando, mientras la Kaine queda atrás todo sombrío. Este aprieta su puño, e inmediatamente pasamos con la protagonista. Esta está un poquito incómoda, y se pregunta si eso fue el sonido de un golpe, pero se pregunta que quién es, porque nadie va a su habitación. Esta se sorprende y piensa que esa luz, bueno, se pregunta si el poder de la piedra se ha manifestado, pero se pregunta que qué sucedió, que por qué, porque originalmente es 2 días después, cuando el poder ejerce su servicio. Además conoció muy rápido a la Kaine, y definitivamente hay muchas cosas diferentes cuando regresó, y menciona que todavía no sabe por qué, pero bueno, en ese momento tocan su puerta, y esta piensa que primero tiene que lidiar con la persona no invitada. Esta sale, mira hacia ambos lados y queda desconcertada. Esta se pregunta que qué sucede, y piensa que no hay nadie, y se pregunta si acaso escuchó cosas porque está muy cansada, pero bajo sus pies ve algo, y esta dice que eso al parecer es medicina y vendajes, y se pregunta que quién los consiguió, mencionando que los que saben que la marquesa le golpeó son los guardias de la habitación sagrada, y la marquesa no pudo darle medicina. Eso recordando a aquel chico, porque él le miró con ojos bastante compasivos. Pero esta vuelve a cerrar su puerta, y piensa que estaba tratando de compartir su simpatía, pero no sabía que le daría medicina. Pero Never, a una corta distancia se ve a alguien el mismo que se marcha. Pero volvemos con Elna, y esta dice que bien, y entonces ahora. Bueno, ya tiene varios vendajes puesto, y piensa que si eso sucedió antes, entonces absorberá la piedra de protección ahora, porque se dice que cuando el poder se manifiesta se absorbe con solo tocarlo. Esta suspira, acerca su mano lentamente, e inmediatamente toca la piedra. Esta menciona que es cálido, suave y acogedor, y puede sentir el poder de la piedra protectora fluyendo, como si la piedra y ella se convertirán en uno, y esa es la piedra protectora. Pero en ese instante esta abre los ojos y siente algo que le impacta. Bueno, empieza a sentir un poco de dolor, y piensa que está muy caliente, y se pregunta que qué es eso, porque duele, y ella intenta respirar, y podemos ver cómo sus lágrimas empiezan a salir. Y se pregunta si acaso se equivocó en algo. Después de varias respiraciones, volvemos a ver a Elna, y esta piensa que eso, y se pregunta si es su aliento, porque su cuerpo está muy caliente, y su mente muy borrosa, y no puede pensar en nada, y se pregunta que cómo sucedió eso, pero recuerda que es eso, porque absorbió la piedra de protección. Y si se absorbe la piedra de protección antes de ser un adulto, ella ha escuchado que eso podría debilitar su fuerza. Pero ahora mismo no tiene tiempo para esperar,
y si no puede absorber la piedra de protección y muere. Es mejor tener un cuerpo débil y poder absorber la piedra de protección, pero el problema es que después de absorber la piedra de protección no se sabe lo que va a pasar. Bueno, volvemos al punto donde ésta no podía respirar, y está un poquito desconcierta. Alguien dice que ahí está, y pregunta si es el salón de Hermione, y Elna piensa que estaba en su cama hace un rato, y se pregunta que cuando llegó ahí, porque ahora que lo piensa su cuerpo no duele en absoluto, y se pregunta si es un sueño, y piensa que esa es una flor esterlina que se usa para conmemorar a los muertos. Pero esta suspira, porque ahora lo recuerda, mencionando que ese sueño es definitivamente algo que pasó antes de ellas regresar, y es un servicio conmemorativo para su padre, el marqués de Croisen, un funeral creado para conmemorar al marqués fallecido en un accidente de carruaje, y ella no fue invitada a asistir ese día, y aunque también era hija del marqués, nadie le pidió que asistiera, y piensa que más tarde supo que su padre había fallecido, y en el día del funeral su hermana Beate vio su poder manifestarse, y ésta se pregunta que cuál fue la expresión que hizo cuando le vio. Bueno, al principio sus ojos se veían muy sorprendidos, y después su mirada estaba llena de odio e ira. Y por un momento pensó que había visto mal, porque en ese momento no lo sabía. Pero fue ahí cuando todo inició, y ahora lo sabe muy bien. Porque las palabras de preocupación de su hermana, recordando cuando esta desgracia viviente llamó a su hermana Elna, y le preguntó si puede ir con ella un momento, porque si la gente le ve ahora, cree que se sorprenderán. E hizo eso para asegurarse de que nadie supiera que la piedra de protección eligió a la hija ilegítima. Y Beate le dijo que si no quiere llamar la atención de la gente, le pidió que vaya con ella, y en ese momento empezaron sus ataduras. Y podemos ver nuevamente ese recuerdo vivido, y Elna piensa que le duele, y no puede respirar. Y mientras llora, pide que por favor alguien le ayude, pero podemos ver unas manos sujetarlas de ellas, y en ese instante las cadenas romperse. Alguien le pregunta a la señorita si está bien, y esto, mientras en la línea del tiempo presente, Elna está muy afectada por la absorción de la piedra. Elna piensa que son unas manos frías y frescas. Se pregunta que quién es, y podemos ver a Ekeus, que dice que ella siente mucho dolor, pero nadie está a su lado. Elna se pregunta si es la Caine, y piensa suponer que todavía está soñando, porque es imposible que la Caine esté en su habitación. Elna susurra que quiere agua, un poco de agua por favor. La Caine le carga, y mientras ella se sienta en la cama sigue pidiendo agua, pero este le pide a la señorita que abra la boca, llevando el vaso de agua a esta misma. La Caine le pide que lo tome despacio, y podemos ver que Elna sigue igual de afectada por la absorción. La Caine se queda viéndole, y le dice a la señorita que todo es un sueño, así que la vuelve a recostar, y le pide que tenga una buena noche de sueños. Elna dice que sí, e inmediatamente se recuesta, y esta menciona que el momento que ha estado esperando por fin ha llegado, y ha esperado demasiado tiempo. Esto mientras su corazón bueno, aquí se crea cierta distorsión, porque esta voz le pide que sí que vaya a ella, así que le da la libertad, y le pide que sea su fuerza. Es una mano malévola, y Elna piensa que eso es. Bueno, creo una barrera para evitar que tome el control de su cuerpo, porque no es suficiente con encerrarle en su corazón. Pero este demonio le dice a Elna que al final ella fue quien le utilizó, y es una maldita bruja, y le pregunta si cree que se rendirá, porque ha estado esperando durante varias décadas, y le pregunta si no cree que puede esperar unos años más, porque a medida que las emociones profundas y oscuras llenan el cuerpo, debe ser solo cuestión de tiempo antes de que él recupere su fuerza. Pero este demonio tira un chasquido, porque si hubiera sabido que iba a ser así, aunque tuviera dudas, le habría llevado antes, recordando que fue esta cosa que le preguntó, que sí quería venganza de aquellos que le engañaron y le mataron, pero le dijo que para eso necesita hacer algo, porque tiene que pagar un pequeño precio para usar sus poderes, y el precio es el amor, y pidió que le dé sus emociones de cuidar y apreciar a las personas. Elna dijo que está bien, y le pidió que tome todo lo que quiera, porque tan solo quiere vengarse. Esta cosa que habla, dudaba, y dijo que tomarlo todo podría ser demasiado, y dejará sus sentimientos por una sola persona. Y este le preguntó a Elna que a quién no quiere olvidar. Elna se preguntó que cómo que a quién, pero inmediatamente recordó a esta persona que corría hacia ella con un rostro preocupante, y ésta cerró sus ojos mientras lloraba, mencionando a la Caine. Después de esto vemos a Elna salir de dicho lugar, al parecer se estaba bañando, y se pregunta que si fue un sueño que la Caine le estaba cuidando. Esta piensa que diablos, porque la Caine ni siquiera sabe dónde está su habitación. Se sienta a la orilla de su cama, y piensa que de todos modos la absorción de la piedra de protección parece haber sido un éxito. Y cree que el dolor se debió a la absorción de la piedra,
pero además, se pregunta que por qué no puede usar el poder de la piedra de protección, porque puede sentir el poder de la piedra en su cuerpo, pero todo lo que puede hacer es que aparezca la luz de la piedra de protección. Y se pregunta si es porque absorbió la piedra antes de convertirse en adulto, o si hay algún problema con ella, porque tal vez es como dijo su hermana Beate. Y se pregunta si es porque es una hija ilegítima, pero ésta se pone en pie, y piensa que debe tranquilizarse, porque eso es solo una tontería. Y si ese es el caso, entonces su hermana también tiene la mitad de la sangre del marqués, y debe haber alguna otra razón. Esta empieza a caminar, porque ahora qué, pero menciona que a menos que pueda usar adecuadamente el poder de la piedra de protección, no puede reclamar ser el heredero de la familia o protegerse, y piensa que debe encontrar una manera de absorber por completo la piedra guardiana, y no le pueden matar hasta en la segunda vida. Esta aprieta su puño, y piensa que si no puedes esconderse o usar el poder de la piedra de protección, entonces solo tiene una manera. Después de esto nos encontramos en otro lado, contemplando que son las 12:55, y alguien menciona creer que la ceremonia ya ha empezado. Es Elna, que piensa que no hay nadie fuera del salón, y menciona que ese día es el día conmemorativo de su padre el marqués de Croisen, y mientras avanza, dice que y tal como vio en sus sueños hace unos días, también es el día en que su fuerza empezó a manifestarse tras su regreso, y a la ceremonia conmemorativa asistirán todas las familias nobles, y es un gran evento al que la esposa del marqués y Beate, su hermana, han puesto mucho esfuerzo, especialmente su hermana, porque ella no tolerará que nada manche el nombre de Croisen, y piensa que cuanto más perfecto y colorido sea el escenario, será mejor para ella, y espera que presten mucha atención a lo que sucederá ese día en la ceremonia de conmemoración, porque igual que antes de su regreso, hay una gran cantidad de invitados presentando sus saludos a la marquesa, en el mismo lugar donde su hermana Beate está parada, y algo más, porque la piedra de protección que está colocada en el pedestal es la falsa, porque la verdadera piedra de protección está en su cuerpo, y éste empieza a emanar el flujo rojo, y piensa que bien, porque no debe sentirse nerviosa, y debe tranquilizarse y esperar a que su hermana le vea pronto, a que vea la obra que preparará. Asimismo es, su hermana gira mientras la marquesa sigue saludando, y como ya vimos, esta muestra su cara de sorpresidad, y él la menciona que todo empezará en el momento que sus ojos se encuentren. Beate piensa que no es posible, y aquí vemos su mirada de odio y envidia. Y esta se pregunta que por qué la luz de la piedra de protección viene del lugar donde se encuentra ella, o que si acaso la piedra de protección se manifestó en esa bastarda. Esta se ve bastante enojada, y piensa que será mejor mantenerse calmada, porque aún nadie se ha dado cuenta, excepto ella. Y en ese caso, esta llama a su madre y le susurra creer que olvidó algo en su habitación y volverá enseguida. Su madre le pregunta que por qué no le dice a alguna sirvienta que lo traiga. Y Beate le dice a su madre que todas están ocupadas sirviendo a los invitados, y le pide que descuide porque no demorará. Su madre le da el permiso, y ésta empieza a bajar las escaleras, pensando que tiene que mantenerla lejos de la vista de los invitados, porque si la aleja de la piedra de protección, y sí, piensa que primero debe alejarla de ahí, esta se acerca sonriendo a nuestra protagonista, y Elna piensa que está llegando, y si permanece así la situación será igual que antes de que regresara. Pero esta se gira desconcertando Beate. Podemos ver la cara de Elna, porque sabes, será diferente. Esta se cae haciendo bastante alboroto, y podemos ver la cara de preocupación de Beate. E inmediatamente alguien grita que miren hacia allá, mientras que Elna menciona que en esa vida. Pero este chico dice que es energía roja, y pregunta que si no es la manifestación de la piedra de protección de Croisen, y mientras todos observan a Elna, esta sigue mencionando que ese día todos sabrán que ella es la dueña de la piedra de protección. Estas personas empiezan a exclamar a Dios, y preguntan que si no es la hija ilegítima del marqués. Otro dice que no puede creer que la piedra de protección se manifestara en una hija ilegítima. Y otra dice parecer que la marquesa y la señorita Croisen están en problemas. Y otra persona dice que eso es lo que estaba diciendo, porque lo mismo sucedió con un sucesor enemigo, y Elna se pregunta que cuán avergonzadas han de estar la esposa y su hermana en ese momento. Pero alguien más dice que entonces Croisen ahora es, y pregunta si es propiedad de una hija ilegítima, y podemos ver el rostro de la marquesa, un rostro tan bello que me complace. Y esto mientras Elna menciona que por supuesto, la gloria que pensaron que eran de ellas fue arrebatada por ella una simple hija ilegítima. Elna intenta llamar a su hermana, pero piensa que le encantaría poder reírse por la expresión que hay en su rostro. Pero eso no es importante ahora. Elna dice que eso. Pregunta que qué está sucediendo, ¿por qué es imposible que la piedra de protección se manifestara en ella? En ese instante, Beate le pide a Elna que se ponga en pie. O le pregunta si piensa seguir así,
extendiendo su falsa mano. Elna se queda viendo la mano, pero menciona que antes de su regreso no tenía idea de lo que eso supondría, y estaba tan emocionada por sostener su mano, que incluso llegó a llorar porque se sentía muy agraciada, y si no hubiera vuelto, esa vez hubiera sucedido lo mismo. Y piensa que se siente muy abrumada por el cariño que recibía. Así que en esas circunstancias, esta empieza a llorar, actuando como una de las mejores de Hollywood, dándole las gracias a su hermana Beate, mencionando que puede actuar de la misma manera. Después de esto pasamos a otro lugar, y su hermana le dice que ha de estar muy sorprendida de que la piedra de protección se manifestara en ella tan repentinamente y le pregunta si ahora se siente mejor. Elna dice que no está del todo segura, hermana, y le pregunta que qué está sucediendo, que si realmente ella es la dueña de la piedra de protección. Su hermana le dice que sí, eso es lo que parece. Elna pone peros, porque la luz ya no aparece. Pero su hermana le dice que es evidente porque la aparición es un fenómeno temporal. Y él la menciona, que es la misma respuesta que le dio antes de su regreso. Y Beate le dice que usualmente una vez el poder se manifiesta, la persona ha de absorber la piedra de protección. Pero le dice a Elna que ella le ayudará a evitar que absorba la piedra de protección por ahora, porque si lo hace antes de convertirse en adulta, es probable que pierda sus fuerzas y las habilidades de su familia Croisen. Pregunta si no se verían expuestas, si ella es inferior a otras familias, porque eso haría que las personas esparcieran muchos rumores, y lo único que ella quiere es que no salga herida. Ante esto, Elna menciona que para ella una hija ilegítima que ha estado viviendo como un fantasma durante 10 años anhelando afecto, esas palabras encantadoramente amables, a primera vista puede parecer como un consejo cariñoso, pero en realidad, esas palabras no son más que una amenaza para que no absorba la piedra de protección, y esta piensa que lo único que ella desea en ese momento es matarle, como era de esperar, porque su hermana no es un oponente fácil. Y como era de esperar, ella no será tan fácil de manejar. Su hermana sonríe y le dice que solo quedan 2 años para que se convierta en una adulta, y si espera esos 2 años, luego con mayor seguridad podrá absorber la piedra de protección, y entre tanto, le pide que trabajen juntas para que pueda convertirse en una heredera digna de su familia. Elna se pregunta que cómo que trabajar juntas, porque va a matarle tan pronto como esos 2 años pasen, pero esa vez no perderá el tiempo. Y aún así nuestra protagonista sonríe y le da las gracias, diciendo que se siente feliz, porque para un mentiroso, otro mentiroso pero que sepa actuar más. Podemos ver que esta conversación terminó, y Beate está bastante disgustada mirando donde su hermana estaba sentada. Esta aprieta su vestido, y se pregunta que por qué ella. En ese momento, llega la marquesa llamando a su hija. Beate le pregunta a su madre si todo está bien, y la marquesa le dice que descuide, porque ella se encargará de ello, y cree que deberían hablar de lo otro. Esta se postra y llama a su preciosa hija, y le pide que le diga cómo esa maldita niña se atrevió a robarle lo que es suyo, y le dice que ella hará lo que su hija le diga, y pregunta si deberían encerrarla, o si prefiere que se deshaga de ella sin dejar rastro. Pero Beate le pide a su madre que tenga paciencia, porque es una molestia pero están de luto por el marqués de Croisen, y no pueden permitir que su nombre se vea afectado. Su madre le grita poniendo peros, pero Beate le dice que pueden hacerse cargo de ambas cosas, porque ella sabe lo que sucede cuando la persona portadora de la piedra de protección es asesinada, y le pregunta que si ha olvidado lo que le pasó a la familia User hace 100 años, su madre dice que lo recuerda, porque el hermano menor estaba celoso de su hermano mayor quien se convirtió en el dueño de la piedra de protección, por lo que quiso matar a su hermano y convertirse en el dueño de la piedra de protección. Sin embargo, a la piedra de protección le tomó más de 10 años volver a manifestarse, y Beate le dice a su madre que entonces también recuerda lo que le sucedió a esa familia. Su madre queda desconcertada, y Beate dice que solo es 1 año y 10 meses, y solo tienen que esperar 1 año y 10 meses, madre. Y tal cantidad de tiempo pasará rápido, su madre dice que 1 año y 10 meses, y si solo ella no absorbe la piedra de protección. Beate dice que es por ello que debe ser amable con ella, madre. Pero la marquesa le pregunta que de qué está hablando, porque ese ser desagradable le ha arrebatado algo que se suponía que ella debería tener. Pero Beate dice que de esa manera Elna confiará en ellas, y eso es algo que los demás verán, y es por ello que deben apreciar y cuidar a la persona que será la dueña de la piedra de protección. Esto deja desconcertada a la marquesa, pero Beate le dice a su madre que ahora ella disfrutará de una nueva vida, la vida de una Croisen, y en el momento en que crea que tiene a todo Croisen en sus manos, se lo quitarán todo, incluso la vida. Después de esto pasamos a otro lado, y estas sirvientas inclinadas dicen
que le han dicho que la señorita se cambiará de habitación, y Elna pregunta si vienen del marquesado, y se ve un poquito preocupada. Y esta pregunta, que si ella hizo algo mal, pero menciona que por supuesto es algo de esperar, porque para que no dude ni de la vuelta, cuando se mude a una habitación mejor. Su hermana le preguntará si le gusta mucho, y ella le dijo que sí sonriendo, y le dio las gracias. Pero menciona que en ese entonces no sabía nada, y estaba encantada. Y esta se pregunta que dónde estaba ubicada su habitación, y se responde que probablemente en el oeste. Esta sirvienta le dice a la señorita que no, porque señora, Elna, a ellas le dijeron que le llevara a la habitación de Lucene. Elna pregunta que si la habitación de Lucene, esta sirvienta dice que deberían llevarla a la habitación de Ilem, pero ya está ocupada por la señorita Viate, así que la llevarán a la habitación de Lucene. Y Elna menciona que la habitación de Ilem es dada a los herederos, y la habitación de Lucene es para el segundo heredero. Y dándole la habitación de Lucene, significa que le reconocen como heredero. Elna dice que bien, y dice que puede moverlo. La sirvienta le da las gracias a la señorita, pero Elna vuelve a sentarse en su cama, y piensa que nunca pensó que tendría la habitación de Lucene, porque pensaba que no pensaban en ella como heredera, pero es probablemente porque fue elegida por la piedra protectora y la gente lo sabe. Y esta menciona que quieren mostrarle a los demás que están cuidando a su hija ilegítima que será la sucesora, y al hacerlo así, cuando pierda la vida no serán cuestionadas. Y piensa que es espantosamente planificado, y debe haberlo pensado su hermana, pero sigue siendo una ventaja para ella, porque antes de regresar ella era una persona fácil de engañar, pero ahora debe engañarlos a todos. Pero piensa esperar, porque entonces se pregunta que por qué la mantuvo con vida por 2 años, porque las únicas personas que sabían que ella tenía la piedra era Boate y su madre, y en ese momento ni siquiera podía absorber la piedra, por lo que podían matarle de inmediato. En ese momento llega esta sirvienta, que le dice a la señorita que los preparativos ya están listos. Elna dice que sí, y la sirvienta dice que moverán el equipaje ahora mismo, y le pregunta si le gustaría ir, porque le guiarán a su habitación. Elna dice que sí, irá, y les pide que lleven esas cosas. Estas sirvientas se ven apenadas y decaídas, y le dicen que sí a la señorita. Elna sonríe, pero piensa que no tiene mucho que llevar, así que deben estar confundidas. Pero bueno, esta gira y piensa que después de que su padre falleciera hace 10 años, vivió en esa pequeña habitación aislada por esos mismos 10 años, y después de echar a la criada que le cuidaba de joven, nadie iba a su habitación. Pero esta recuerda, cuando Ekeus le preguntó a la señorita si estaba bien, y le dijo que eso es un sueño, y le pidió que duerma más. Este empieza a mover su cabeza rápido, y se pregunta que en qué está pensando, porque eso fue un sueño, y decide que lo va a olvidar, lo olvidará. Pero ésta se queda viendo hacia un lado, y se pregunta si es una alucinación, ya que a una corta distancia podemos ver a Ekeus. Y Elna se pregunta si eso no es raro, y ésta se queda viéndole, mientras la Kaine hace lo mismo. Pero ella desvía la mirada, mientras él le sigue viendo fijamente y piensa que quizás lo recuerde. Pero este empieza a caminar, porque no debería recordarlo porque estaba enferma. Pero sin embargo, si recuerda algo, puede que desconfía un poco menos de él. En ese momento este toca cierta puerta, y le piden que adelante. Este llega donde Viate, la misma que le da la bienvenida al señor Ekeus. Este dice que llega tarde mientras se inclina, pero Viate sonríe y le dice que está bien porque no esperó mucho. E inmediatamente pide que vaya y se siente, y también le pregunta al señor Ekeus si quiere una taza de café, pero este le dice a la señora que lo siente, porque está más cómodo de pie. Viate piensa que también es lo mismo, y si tiene ese nivel y reputación, puede estar orgulloso. Mencionando que lo que quiere decir es que hizo un buen trabajo, y es natural que la princesa heredera sea codiciosa, y aunque el señor Ekeus parece rechazarlo, su lealtad es solo a Croisen, y ella se convertirá en la jefa de Croisen, y si convierte al hombre apodado la espada de Croisen en el líder de los caballeros, no podría ser más perfecto. Pero piensa que si no fuera por esa hija ilegítima, no quería escribirle al señor Ekeus así, pero no hay nada que pueda hacer por ahora, porque él es la persona más confiable. Esta llama al señor Ekeus, y dice que tiene algo que pedirle. Este le dice que sí a la señora, y le pide que por favor le diga. Viate le dice que probablemente él haya escuchado que tiene una media hermana. La Kain dice que como dijo, lo ha escuchado. Viate dice que bueno, y le pregunta si escuchó sobre lo de ese día. La Kaina dice que sí, lo escuchó. Y Viate sonríe, y dice que entonces eso será rápido. Por otro lado podemos ver a Elna recostarse. Esta suspira, y piensa que ahora ya puedes respirar,
y es muy suave, y no esperaba que la habitación de Lucene fuera tan lujosa, y es mejor de lo que esperaba. Esta está recostada muy feliz, y piensa que es como estaba planeado. Logró que la gente sepa que es la dueña de la piedra protectora, y las personas en el servicio conmemorativo de ese día lo contarán, y tarde o temprano el reino de Calipse lo sabrá. Y menciona que ahora el periodo restante es de 2 años, y por supuesto absorberá la piedra de protección en 2 años, y tiene que hacer un lugar para ella. Pero en el marquesado está lleno de ojos y oídos de su hermana, y están buscando la piedra protectora. Y si intenta abrazarse a alguien, tienden a escaparse, y necesita obtener información de la piedra protectora mientras evita la vigilancia de su hermana. Y solo hay un lugar perfecto para eso, la Real Academia Euvelos, una institución académica establecida por el tercer rey de Calipse, y cualquier joven entre los 16 y 19 años es elegible para la admisión. Y si pudiera tomar la clase especial de la academia, que se le permite a las familias con piedras protectoras. Pero el problema es, esta se pregunta que cómo se obtiene permiso para ir a la Academia Euvelos, porque tiene que hablar en una situación donde no se puedan negar, y solo hay una situación donde no lo podrán rechazar su pedido, y es al hablarlo delante de la gente. Y piensa que antes de regresar, se paró delante de la gente 3 meses después del servicio conmemorativo, y quizás después de regresar la piedra reaccionó más rápido, y para tener la oportunidad de aparecer delante de la gente un poco antes. Pero dice que no puede esperar hasta entonces, y mientras tanto hay algunas cosas que puede hacer, por ejemplo. Bueno, esta se queda en silencio muy pensativa, y vuelve a lanzarse a la cama, y dice que primero va a dormir y lo pensará después, porque ni siquiera lo sabía en ese entonces, que la oportunidad que quería, estaba justo delante de sus ojos.